Continuando con la serie de temas Fin de los Tiempos, en este tema 2 hablaré de las señales del fin del mundo, recordando que este canal solamente realiza estudios bíblicos basados en la palabra de Dios, no en formato predicación, sino en formato de curso. Surge la primera pregunta: ¿cuándo ocurrirá esto, este fin? Esta pregunta de los fin de los tiempos es una pregunta recurrente, más de alguna ocasión la hemos pensado. ¿Realmente el mundo llegará a su fin? Pero si no creo en Dios, ¿esto me involucra a mí? En fin, preguntas que vienen a la mente o han venido a la mente en algún momento. ¿O esto solamente es una ficción? Para lo cual partiremos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 1 al 3, donde los discípulos le preguntan al Señor Jesús y Él responde lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo. Entonces aquí hay tres preguntas concretas. ¿Cuándo serán estas señales respecto a la destrucción del templo? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y finalmente el fin de los siglos. Tres preguntas en una. Nosotros nos vamos a referir respecto a las señales que habrá de la venida del Señor Jesucristo. Para lo cual tomaremos como base los tres libros del Evangelio: Mateo 24 del 1 al 38, también Marcos 13 del 3 al 37 y Lucas 21 del 7 al 24. Si pudiéramos diagramar esto, vamos a señalar que existe una línea de tiempo donde nosotros vamos avanzando en esta línea, pero va a venir un acontecimiento que al final de la tribulación es la venida del Hijo de Dios, y esta venida es con su iglesia, con su pueblo. Entonces habrán señales desde ahora hasta que el Señor Jesucristo venga con su iglesia. La iglesia tendrá que ser arrebatada antes, porque viene con el Señor Jesucristo. Entonces existen, siendo respetuosos, tres posturas del arrebatamiento cuando la iglesia se va. Una que es ante la tribulación, otra postura bíblica también que señalan que es durante la tribulación, y también un grupo señala que este arrebatamiento va a ser al final. Teniendo en consideración aquello, yo quiero señalar que este estudio está basado en la postura de que el arrebatamiento es durante. Vamos a vivir parte de la tribulación y en algún momento vamos a ser arrebatados. Nos focalizaremos en la tribulación, en el periodo de la tribulación, en la cual la voy a ampliar en esta siguiente diapositiva. La tribulación comienza con los 7 sellos, como indica Apocalipsis 6 del 1 al 12 y el 8 del 1 al 5, y luego viene el periodo de las trompetas, 7 trompetas, indicado en Apocalipsis 8 del 6 al 12, 9 del 1 al 14 y 10 versículo 17. Y luego de las trompetas, de la última trompeta, se despliegan las copas de la ira, que están señaladas en Apocalipsis 16 del 1 al 17. Todo este periodo es el periodo de la tribulación. Quiero centrarme en el punto de la séptima trompeta, indicada acá durante la tribulación. Entonces, tomando en consideración el análisis de la séptima trompeta, que indica Apocalipsis 11:15, quiero señalar lo indicado en Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí hay elementos que quiero resaltar. Primero, que Dios con trompeta de Dios va a hacer este evento, y el Señor dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, primero aquellos que estén muertos y luego los que hayamos vivido hasta aquel entonces. Entonces, dos acontecimientos, en voz del arcángel y con trompeta de Dios, se va a producir un evento. Luego vemos también que en Mateo 24, 31 el Señor nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente en Mateo 24,
nos señala que a la voz de la gran trompeta se juntarán los escogidos. Lo vemos también en 1 Corintios 15, 51, lo siguiente, mire: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, refiriéndose al arrebatamiento. Aquí dice que esto es un misterio, ¿cierto? Esta transformación, este arrebatamiento. Luego sigo leyendo en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, esto indica que va a ser muy breve, fracciones de segundo. No vamos a tener tiempo de nada. En un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente, a la final trompeta. Se nos da un indicador. Y luego leemos Apocalipsis 7:10, sino que los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, nuevamente, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquel misterio señalado en 1 Corintios 15, 51 es una forma de señalar que lo más probable es que el pueblo de Dios pase por la tribulación, por parte de la tribulación. Para lo cual, cuando ocurre este evento, hay señales que la he separado en tres eventos. Primero, señales generales, que es para todos los habitantes de la tierra, solamente señales específicas que son para los creyentes, y las últimas señales clave. Vamos a partir por las señales generales que abarca toda la tierra, y en esta las encontramos en Mateo 24, 6, 8. Entonces aquí nos dice que habrán guerra y rumores de guerra, lo que hoy en día usted lo puede ver sin ninguna complicación al ver la noticia, leer algún periódico. Luego de eso, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. Muchos dicen, bueno, que siempre ha existido, pero quiero simplemente señalar lo que la palabra de Dios dice, que habrán guerras, rumores de guerra, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Son señales para todo el mundo, y esto nos dice que es principio de dolores. Esta palabra de dolores se refiere a los dolores de parto en el griego, por ende es como estos dolores antes del gran acontecimiento. Pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. También Daniel, el libro de Daniel 12, 1, 4 nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Serán tiempos muy difíciles en el último tiempo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Que serán tiempos complejos, muy difíciles de angustia, pero también otro indicador es que aumentará la ciencia. La tecnología ha crecido a paso agigantado, que es impensado hace 20 o 40 años atrás lo que hoy en día tenemos como tecnología. Otro indicador para todo el mundo. Vamos a las segundas señales. Estas son señales específicas para los creyentes. Leo respecto a la señal específica para los hijos de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. De acuerdo a Mateo 24, 4, 5. O sea, vendrán falsos cristos. Entonces, si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los falsos cristos y los falsos profetas, estos están al interior de las iglesias, y que harán señales, pero a muchos se engañarán, inclusive si fuere posible a los escogidos. También vemos en Mateo 24, 8, 10 sobre la señal específica para los hijos de Dios. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Otra señal, que aquí será una persecución a los hijos de Dios, porque ya lo vemos hoy en día, países como Corea del Norte, China, son países que persiguen a los cristianos, los encarcelan, los ejecutan, no pueden predicar, pero esta persecución va a ser más generalizada. También la palabra nos dice que muchos tropezarán, o sea, muchos caerán producto de lo mismo, caerán en pecado, volverán atrás, hablando del pueblo de Dios, de los escogidos. Y por otro lado, también dentro del mismo pueblo se aborrecerán, habrán conflictos, habrán dificultades, producto que se entregarán unos a otros. Como va a haber persecución, y para salvar la vida, para salvar la cárcel, entregarán a los pastores, entregarán a los miembros de la iglesia, como ocurre hoy en día en China y en Corea del Norte. Leo también en Mateo 10, 16 a 23. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque es cierto os digo, que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Las persecuciones van a ser terribles. También leemos en Mateo 24, 2 al 13, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad va a crecer a cantidades similares a las del tiempo de Noé. Mas, nuevamente, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque muchos se enfriarán, muchos volverán atrás. La palabra de Dios nos insta, ¿cierto?, luchar hasta el final. Vemos también en 2 Timoteo 3, 1, 5, respecto al carácter de los hombres en los postreros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días, al final, ¿cierto?, vendrán tiempos peligrosos, ya lo sabemos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, malos, ¿cierto?, calumniadores, intemperantes que son sin dominio, personas que no se pueden controlar, que lo vemos a diario, personas crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. El carácter de los hombres será terrible. Personas precipitadas, personas vanidosas, personas sin dominio propio, sin templanza, aborrecedores de lo bueno. Vamos a la última señal, las señales clave. Las señales clave las vemos en Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Aquí claramente nos dice que el evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Las agencias misioneras señalan que ese porcentaje de 18 a 20 y tanto por ciento que aún no ha sido alcanzado, dicen que está muy lejos, porque hoy en día es mucho menor, sino para no decir un 100%, simplemente porque los países árabes, países africanos saben de la existencia del evangelio. No existe país en el mundo, gracias al internet, que no sepa que existe nuestro Dios. También sigo leyendo en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
También sigo leyendo en 2 Tesalonicenses 2 del 3 al 6. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nos dice claramente que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Del abandono deliberado de la fe de aquellos creyentes. También otra definición es una rebelión contra la religión. Es el abandono consciente de lo que se defendía, ya sacando la lealtad y el compromiso. Entonces el aumento de la apostasía va a ser abundante. Y luego dice, sigo leyendo, y se manifieste el hombre de pecado. O sea, no va a venir el Señor, no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Recibe varios nombres, los vamos a repasar. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2.3 nos habla del hijo de perdición, el inicuo. 2 Tesalonicenses 2.8, también Daniel 9.26 habla del príncipe que ha de venir. En Daniel 7.8, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13, 2 al 10 y 18 nos habla de la bestia. En 2 Juan 7.1, Juan 2, 18, 22 nos habla del anticristo. Todo esto se le atribuye al hombre de pecado, que va a ser un hombre, una persona de carne y hueso, que se va a manifestar. Sigo leyendo. Dice, y no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo se debe manifestar en el templo, entonces el templo debe estar construido. Entonces, o debe haber indicios de que se va a reconstruir, simplemente porque dice la palabra, tanto que se siente en el templo de Dios. Y el templo de Dios, el único templo que fue construido por Salomón y que fue destruido posteriormente, vuelto a reconstruir, es el templo de Jerusalén. Es el gran punto centro en el monte Moriah. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. También sigo leyendo, ahí mismo sigo en el 7.12, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Cierto? Aquí existen varias posturas cuando se refiere que esta iniquidad, este hombre, no se va a manifestar hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces ahí se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu y su boca. Entonces, ¿quién es él que sea quitado del medio? Muchos señalan que es la iglesia, muchos señalan que es el ángel Gabriel, que es el Espíritu Santo, pero hay algo que lo detiene, hay algo que lo detiene. Cuando sea quitado se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu y su boca, a él lo matará y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales de prodigio mentiroso, y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Quiero hacer una salvedad, que aquí es en la parte final, justamente ya cuando el Señor viene y mata, que es al final de la tribulación. Pero debo señalar que la manifestación del anticristo va a ser antes. Esto va a ser al final. Recordemos que va a durar 3 años y medio de paz y 3 años y medio de full persecución a los cristianos. Entonces, en este periodo, al inicio, cuando se manifieste, es cuando el pueblo de Dios lo más seguro que ya no esté. La acción del ministerio de la iniquidad, ¿cierto?, está siendo retenido, pero ya sabemos que puede ser la iglesia, el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, que lo señala en el libro de Daniel. Pero aquí dice que en este postreros tiempos, dice, Dios le enviará un poder engañoso, un espíritu de mentira, simplemente porque ellos no creyeron a la verdad. Hoy en día la verdad está en la palabra de Dios y la gente no lo cree, más en otras cosas, más que en el poder del Señor. Hacia el final de los tiempos Dios enviará un espíritu engañoso. En Mateo 25, 15, 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás,
para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de los que creían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa del escogido, aquellos días serán acortados. Por causa del escogido, ¿cierto? Estos días serán acortados por la gran persecución que va a haber sobre el pueblo de Dios. Entonces las señales clave y finales nos dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. También nos dice que va a ser las señales clave el aumento de la apostasía. También cuando se manifieste el hombre pecado del inicuo, el anticristo, la bestia, esa va a ser una de las últimas señales. Construcción del templo de Jerusalén para que el anticristo se manifieste. Por eso, en las posturas que señalé al inicio, hay muchos que dicen que esto no lo vamos a vivir, que nos vamos a ir ante la tribulación. Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, usted está preparado en la segunda postura que va a ser en algún momento de la tribulación. El pueblo de Dios debe estar alerta. Por lo tanto, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, prepárate, ordena tus caminos, ordena tu vida. Estamos en los últimos tiempos. El tiempo se acorta. Que Dios nos bendiga.